un tema de Charo y Jara a don Juan Ramón Fariña en esta mañana. Él es un profesor, aparte de ser artista, uno de los tantos de la música misionera, que son muchos, es una muy interesante, misiones de artistas, y acá lo tenemos, ¿no es cierto? Le doy las gracias a Víctor Rivero, que él me ha facilitado dentro de todo lo que es esa gama de artistas que tiene misiones, que vamos a ir compartiendo de a poco, porque son muchos los que hemos recibido en esta semana. Y bueno, y vamos a empezar con uno que ya lo tenemos en línea, que es don Juan Ramón Fariña, y nos comentará quién es, qué es lo que hace, y que nos cuente algo de sus misiones. Buenos días, don Juan Ramón Fariña, ¿cómo le va? Alberto Navarrete, para vos, para tu equipo, Maite Joribeba, cordial saludo. Aquí estamos en la ciudad de Candelaria con una temperatura de 13 grados, en Posadas está un poquito más bajo, 11 grados. Te comento que Candelaria es una ciudad que está distante a unos 25 kilómetros de la capital de la provincia de Misiones. Y bueno, y estamos aquí en esta mañana dominical disfrutando de la selección musical porque lo estábamos siguiendo a través de la web. Y quiero felicitarle porque muy buena señal y muy buena selección musical que estamos recibiendo. Muy bien, muchas gracias, amigo. Mire, usted me decía la temperatura que tiene. Nosotros tenemos 10 grados bajo cero ahora, con una térmica igual de 10 grados bajo cero. Poré, Rojuputéramos, pero Romano Man. Si nosotros llegamos a esa temperatura, nos morimos todos. Aquí con 11 grados, con 13 grados en Candelaria, estamos con saco, camperones, bufanda, gorro, bota, imagínense. Sí. Bueno, es un gusto realmente estar en contacto con ustedes en este rincón de la patria argentina, y es un placer realmente poder llevar algunos comentarios acerca de nuestro humilde trabajo en el ámbito cultural, específicamente en la difusión, en la puesta en la puesta en valor de nuestro dulce idioma guaraní, que por cierto es el único idioma oficialmente reconocido y que es que pertenece a América, ¿no? Porque hay muchas lenguas, pero el idioma guaraní tiene una academia, está conformado por académicos, y bueno, y está reconocido como idioma con todos los requisitos que requiere un idioma. Y es el único de América, porque nosotros utilizamos la lengua castellana, que hace 500 y un poquito más de años nada más llegó a esta región, y en otros países como Brasil, el portugués, que también hace 500 años o un poquito menos tal vez, que llegó a esta zona. Así que el idioma guaraní, que es la lengua autóctona, hoy podemos decir que es el único idioma guaraní. Y nosotros, dentro de lo que estamos haciendo, levantamos precisamente esta bandera, poniendo en valor esta lengua y esta cultura. Bien, don Juan, usted, ¿desde cuándo empezó, no es cierto, esta trayectoria suya, tanto en la música como el interés, ¿no es cierto?, de que el idioma guaraní se plante, ¿no es cierto?, dentro de lo que es más bien en la zona del litoral y en su propia provincia? Bueno, en cuanto a la música, yo a los 11 años comencé a rasguear la guitarra, una guitarra que le había hecho comprar un hermano mío a mi papá, que quería que quería tocar la guitarra. Mi papá le dio el gusto, le compró, y hizo 2, 3 rasguidos y dejó tirado ahí arriba del ropero estuvo, hasta que un día digo, ¿por qué no bajar y no probar? Le pedí a mi hermano, sí, me dice, éramos chiquitos, yo 11 y él 10 años. Bueno, yo quería ser boxeador y él quería ser futbolista.
Bueno. Él se dedicó al fútbol y yo, como mi papá no me dejaba practicar boxeo, tomé la guitarra y me un poco de bronca, empecé a rasguear, a tocar y bueno, encontré una facilidad y me hice muy amigo de la guitarra y bueno, y de muy chiquito, de esa edad prácticamente comencé, pero soy músico de oído. Nunca estudié música, no sé leer un signo, pero sí me gusta tocar la guitarra, fue mi compañera durante mucho tiempo y bueno, puedo decir que fue sí mi compañía de la juventud. Y en el campo del idioma y la cultura guaraní incursioné de manera absolutamente sorpresiva e increíble, porque en una época en la que la fluctuación del cambio en la moneda traía ventaja ir desde la Argentina a trabajar en Paraguay y traer la moneda a invertir acá en la Argentina. ¿Me explico, no? Sí, exacto. Entonces yo fui a Paraguay y conseguí un muy buen trabajo como viajante de productos veterinarios, pero a nivel nacional en el Paraguay. Y tenía que contactarme con la gente productora en el campo, la gente que habla guaraní. Y yo no hablaba guaraní, entendía un poco, pero no hablaba guaraní. Entonces, ¿cómo hago para obtener resultados positivos? Y capacitándome con el idioma guaraní, que era la única forma. Entonces, fue así que empecé a estudiar y extraordinariamente en 3 meses yo ya estaba hablando, comunicándome en guaraní y bueno, y fue así como descubrí mi verdadera identidad, porque ahí me encontré conmigo mismo que yo soy guaraní. Tengo un alto porcentaje de genética guaraní. Y bueno, y ahí incursioné, profundicé, y bueno, hasta el punto de estudiar hasta el nivel del profesorado, pero no para ejercer la profesión de docente en las aulas, sino para conocer un poquito más acerca de este apasionante y maravilloso mundo que es la cultura guaraní. Un universo realmente apasionante, Alberto, que si uno empieza a analizar una sola palabra, se encuentra con un universo de cosas maravillosas realmente. Que yo escucho que ustedes como eslogan dicen un zapucay en la, ¿cómo es? En la cuenca. Un zapucay en la cuenca. Sí. Zapucay es una palabra guaraní. Sí. Pero como casi todas las palabras, es una aglutinación de raíces de otras palabras. La sílaba sa viene de apesá, que es oído, oír, la capacidad de oír. Pu viene de iapú, que es sonido. Y kai, que se rebusca por el aire. Entonces, si vamos a analizar Zapucay, el significado de Zapucay, significa sonido que sale de la tierra y sonido del alma que sale de la tierra y se expande al universo. Ese es el Zapucay. Y dígame si no es eso lo que pasa cuando alguien larga un Zapucay. Un sonido que sale del alma y que no tiene palabra, que no dice nada, pero dice mucho a la vez. Porque es como cuando al ser humano se le termina la forma de expresar una emoción, es como que le sale el zapucay de adentro, uno no sabe desde dónde sale ese zapucay espontáneo, ese que sale de manera natural, sin que el artista que está en el escenario pida el zapucay, sino que eso que sale de manera natural, ese es un verdadero sonido que sale del alma, rebuscándose al espacio, al universo. Como decimos nosotros, bien de tierra adentro. Bien claro, bien de tierra adentro, pero en este caso, en vez de tierra, bien del alma, del alma, ser ¿no? humano, del hombre. ¿No? Interesante. Entonces,
Fíjense la poesía que hay en esa sola palabra, lo maravilloso que es. Entonces uno empieza a analizar la etimología, por ejemplo, de algunas palabras, y se encuentra con maravillas, que uno dice, ¿quién inventó? ¿De dónde salió? Y bueno, salió de la naturaleza misma, porque el guaraní es eso, es naturaleza, es onomatopéyico, es descriptivo, es ilustrativo, es demostrativo, te pinta los colores con una palabra. Entonces es un universo realmente maravilloso. Y yo me enamoré de eso encontrándome conmigo mismo, y hoy por hoy soy una de las personas que levanta esa bandera y diciendo, aquí estamos los guaraníes, y no los guaraníes, porque en guaraní no se pluraliza con S, sino que digo, aquí estamos los guaraní cueras, aquí estamos, con nuestra voz, con nuestra expresión, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, respetando la naturaleza, siendo parte de todo el universo, y bueno, y ahí está. Y como el guaraní también tiene una forma de comunicarse, que es la lengua, bueno, nosotros levantamos la lengua en la parte gramatical y también en lo oral, digamos. Tratamos, ya que aprendimos un poquito, tratamos siempre de compartir lo que aprendimos, sugiriendo que a la hora de escribir, Zapucay escribamos de manera correcta, sin utilizar la letra C, que no existe en el alfabeto guaraní, y entonces desde esos puntos comenzamos a transmitir nuestros conocimientos, nuestro mundo, y bueno, y la música, paralelamente a lo hacemos también como parte de todo lo que forma de la cultura guaraní, que está muy, muy arraigada. El guaraní de por sí tiene una facilidad natural para tomar contacto con la expresión a través de la música. El guaraní, bueno, la historia también, ¿no es cierto?, de toda la zona del litoral, la Mesopotamia, hay muchos rasgos, ¿no es cierto?, de la gente guaranítica que ha dejado, ¿no es cierto?, la historia, y bueno, y la historia seguramente ahora usted la habrá recorrido y eso lo ha llevado, ¿no es cierto?, que más se profundice en llevar esta bandera, ¿no es cierto?, de poder que tanto en la educación como en las escuelas el guaraní esté presente, ¿no? Es así, nosotros estamos en permanente lucha, y es así que gracias a Dios este año aquí, por ejemplo, en la provincia de Misiones, es como que se va tomando conciencia del valor que tiene, y bueno, y estamos colaborando permanentemente con instituciones educativas, con instituciones formativas, con Ministerio de Salud, con Ministerio de Cultura, aportando un granito de arena siempre despacito, a paso de hormiga, pero poniendo en valor lo que realmente vale. Porque desde un cartel, desde un nombre de una empresa o un emprendimiento que requieran ponerlo en guaraní, estamos colaborando permanentemente, porque el guaraní está presente en toda América, desde el Caribe, que es una palabra guaraní, Panamá, que es una palabra guaraní, Itamaraty, que es una palabra guaraní, que es el centro diplomático de Sudamérica, o Curitiba, que es un lugar de atractivo turístico, que es una palabra guaraní, o Mar del Tuyú, o el río Carcarañá en Santa Fe, o Paraná, que es una capital de una provincia, que es una palabra guaraní, y como esa, muchísimos otros que realmente deja como constancia, como testimonio vivo de que... Hola, hola, hola. Bueno, parece que hemos quedado de contacto. Enseguida vamos a conseguir, mientras escuchamos un tema, volvemos, ¿no es cierto?, con el profesor Juan Ramón Fariña.
Están escuchando un Zapucay en la cuenca. Oh, profesor. Sí, estamos de vuelta. La tecnología a veces tiene esta particularidad. Así es. Bueno, en mi caso personal, ¿no es cierto?, en la Asociación de Músicos, porque nosotros somos parte de una asociación que nuclea a más de 500 músicos. Hay 300 y tanto, casi 400 activos, pero somos 700 músicos asociados a la Asociación de Músicos Populares Misioneros. Y bueno, yo en la parte musical, por ahí no tengo actuación en escenario, porque lo mío es más que nada por una pasión, por una cuestión que me gusta. No apunto a hacer presentaciones en escenario, sí como presentador, porque aparte de la preparación que tuve con el idioma guaraní, también soy locutor radial y televisiva, entonces por esa parte va la mía dentro de la asociación. Pero tuve la suerte de sacar un disco del cual escuchábamos hace un rato en tu programación, este tema de Salvador Jara, Chaloy Jara, que es Jamás te podré olvidar. Esto forma parte de un material que, gracias al fomento del Instituto Nacional de la Música, a través de la asociación, tuve acceso y pude grabar un disco con la musicalización de dos grandes guitarristas que recorrieron el mundo, Rodi Sánchez y Beto Encina, que me hicieron los arreglos y que me hicieron la parte musical en guitarra, bajo, requinto. Y este disco tiene 11 temas. El título del disco se llama Regalito, en honor a una linda historia que tengo de mi infancia cuando empecé cuando ingresé a la escuela a nivel primario, con un maestro que se llamaba Alberto Cortis, que nos enseñaba a cantar. El tema recién estaba saliendo y nosotros lo cantábamos en la escuela rural de Jardín América en la provincia de Misiones, Regalito, que es una canción dedicada a la madre. Y después el disco también tiene Misionero y Guaraní, que es un poquito el himno, que nosotros lo tenemos incorporado aquí como Misionero y Guaraní, creación de Alcibiades Alarcón. Después tenemos Retrato de un pescador, que es del maestro Ramón Ayala, que cuenta un poquito la historia de esta actividad muy común en esta región de ríos caudalosos y muy ricos en peces, ¿no es cierto? Y después tenemos el tema que escuchaste ahí hace un rato, Jamás te podré olvidar, de Salvador Jara. Después Pescador y Guitarrero, Mercedita, que es también un tema muy emblemático, digamos, que me dio muchas satisfacciones cuando estuve recorriendo la zona de San Luis, San Juan, allá por el año 1978, y me dedicaba de pleno a la música, y bueno, me trajo mucha satisfacción este tema, entonces decidí incorporarlo también en este material. Después Nueva Flor, que es una guarania, una hermosa guarania también, de Mario Palmeiro. Después tenemos Misiones La Hermosa, de Amador Novoa, un músico popular de aquí de la provincia de Misiones, que bueno, nos dejó una herencia musical muy rica también. Después tenemos Canción del Iguazú, que es del maestro Ramón Ayala, este maestro que con sus 93 años sigue produciendo un artista en toda su dimensión. Después tenemos Misiones Mi Tierra Roja, que es de Fermín Fierro, y cierra con un instrumental que está dedicado a Pachón, un músico popular que en un accidente de tránsito hace unos años nos dejó aquí rumbo a su posada, Sirida, viniendo desde la actuación en los carnavales de Santo Tomé Corrientes. Un instrumental entonces de Rodi Sánchez. Este es el material que ustedes tienen ahí a disposición,
y por lo que yo quiero significativamente agradecerles porque tenemos conocimiento de que la emisora pasa la planilla a la Asociación Argentina de Intérpretes, Sí, que es una sí, sí. manera muy importante de que nosotros, los músicos populares, podamos recibir la recompensa monetaria, la recompensa económica por las regalías que impactan por la difusión de nuestros temas. Así que de corazón, en nombre de mi familia, yo les quiero agradecer infinitamente por difundir, aunque más no sea un tema y una vez por semana, un granito de arena, cada uno podemos conformar un universo muy importante. Así que dediqué esta parte para esto, para agradecerle a Alberto, a usted, a su familia, a los integrantes de la emisora, y bueno, y a felicitarle y a alentarle que sigan siempre por ese camino de hacer las cosas como se debe, marcando y cumpliendo las pautas del trabajo colectivo. Así es, nosotros, la emisora nuestra está adherida a ADICAFIP, ¿no es cierto?, que es el aporte que se hace para todos los artistas que están adheridos, ¿no es cierto?, a estas instituciones. Bueno, y ustedes son fuertemente organizados, tengo entendido ahí, por lo que charlo con Víctor, de todos los artistas, y aparte del festival que se hace, ¿no es cierto?, de todos los artistas misioneros ahí en Posada, todos los años, ¿no? Es así, es así. Tenemos la suerte de haber tomado conciencia de que no hay soluciones individuales si no se trabaja de manera colectiva. Esta es una frase de nuestro presidente del Instituto Nacional de la Música, que lo estoy adaptando con mi forma de hablar, y porque todos tenemos dificultades. Las dificultades están para todos, pero si nos unimos en la búsqueda de la solución, de manera colectiva vienen las soluciones para cada uno de nosotros. Entonces, gracias a Dios, aquí en Misiones estamos organizados, no es la única asociación, aclaro, MPM es una de las tantas asociaciones, hay otras que marcan a otros colegas, pero a la hora de trabajar en conjunto, incluso las asociaciones nos unimos y entendiendo que solamente unidos podemos lograr las soluciones, trabajamos de manera unida sin ningún tipo de inconveniente. Así es, aclaramos a la gente que MPM es ese músico popular y misionero, ¿no? Es así, MPM es una asociación civil con personería jurídica, una de las que existe acá, que es la sigla de Músicos Populares Misioneros. Así es, qué bueno es esta parte, ¿no es cierto?, porque en este momento que está tan difícil, si no están unidos, ¿no es cierto?, todos los músicos, se hace difícil todo, ¿no? Y ahora, con este tema, ¿no es cierto?, que estamos padeciendo en todo el país y en el mundo, ¿cómo se están organizando ustedes y cómo están por esos lugares? Bueno, sí, esta esta situación no es solamente de la Argentina o de Misiones, y nosotros la estamos pasando brava, estamos realmente remando, pero gracias a Dios, viendo el lado positivo de todas las cosas, tenemos el reconocimiento de nuestros pares, y en la provincia de Misiones se creó recientemente un Ministerio de Cultura. Y entonces este ministerio quedó a cargo de un colega músico, que seguramente cuando yo lo nombro, muchos de sus oyentes lo van a reconocer porque anduvo por estas tierras con su colectivo Mercedes modelo 65, 66 creo que es. Estoy hablando de José Lo Schwab, músico popular que realmente recorrió la Argentina y el mundo también. Y bueno, él tomó la posta, aceptó el cargo para el cual fue invitado a asumir y es nuestro actual ministro de Cultura, llevando adelante una serie de actividades en la búsqueda de ir paliando la situación difícil por la que pasan nuestros colegas trabajadores de la cultura, no solamente los músicos, sino que también los bailarines, los de
el teatro, los de la escritura, los escritores, bueno, todos los trabajadores de la cultura, los artesanos, la gente que tiene teatro, la gente que tiene peña, todos los trabajadores de la cultura. Entonces, de alguna manera, no son un festival nacional, no vamos a comparar con el festival nacional de ningún lado. Simplemente son actividades que de manera virtual se está realizando para ir accediendo cada artista que le toca participar, ir accediendo a un ingreso mínimo, aunque sea, para poder ir paliando este momento difícil. Porque la actividad musical, específicamente, fue la primera en parar, sí, y tenemos muy bien en claro que será la última en retornar, porque los eventos musicales son con presencia masiva de público. Sí. Y la presencia masiva de público no sabemos en qué momento se va a volver a dar. Claro. Entonces, somos conscientes de que tenemos todavía un largo camino por transitar, pero somos optimistas. Tenemos mucha fe, tenemos ese optimismo a flor de piel y sabemos que no estamos solos, estamos unidos. Entonces, yo creo que vamos a pasar este mal momento que azota a todo el mundo y nosotros vamos a salir airosos de este momento difícil. Y bueno, tenemos por ahora actividades realizadas con festivales virtuales, festivales con presencia ya del músico en vivo en un escenario con todos los protocolos puestos en vigencia y transmitido a través del streaming, que es una manera también de ir paliando las dificultades de no actuar que tienen muchos artistas. Claro, y esta manera, ¿no es cierto?, que se está aprendiendo, que es una herramienta más que no la teníamos en cuenta, ¿no es cierto?, esto de hacer actuar virtualmente, y que ahora más se suma, ¿no es cierto?, a toda la herramienta que debe tener, ¿no es cierto?, un artista a la hora de hacer presencia de alguna manera, ¿no? Claro, es actualizarse, ayornarse y, bueno, tratar de optimizar el uso de esta herramienta que está ahí, que por suerte, porque imagínate, Alberto, qué hubiera pasado si esto nos pasaba hace 15 años atrás, donde no había WhatsApp, no había videollamadas, no había... ¿qué hubiera pasado? Entonces, hoy está, y eso hay que ponerlo en valor y en positivo, y tratar de optimizar el uso de todas estas herramientas, ya que están ahí al servicio del hombre, y bueno, démosle una utilidad de manera tal de que arroje un beneficio también, en este caso, para los trabajos culturales. Así es. Y bueno, usted vive digamos, una zona muy rica en cultura, muy rica en música. Usted decía recién que hacían festivales solamente artistas, pero ustedes con la cultura que tienen y con la riqueza musical que tienen, el festival, ¿no es cierto?, es uno de los festivales más fuertes de la zona, ¿eh? El festival sí, tenemos en realidad varios festivales emblemáticos. El Festival Nacional de la Música del Litoral es una que el año pasado se realizó en su edición de oro, la 50 edición, la 50ª, digamos. Y tenemos festivales como la Fiesta Nacional del Inmigrante, que se realiza en Oberá. Tenemos la fiesta el Festival de la Madera, que se realiza en San Vicente. Tenemos el Festival de la Yerba Mate, que se realiza en Apóstoles. El Festival del Durazno, que se realiza en Cerro Azul. El Festival de la Navidad, que se realiza en Leandro N. Alem. Bueno, tenemos una infinidad de momentos y de eventos que nuclea a los artistas musicales en distintos espacios. La provincia toda, tenemos en las cataratas del Iguazú, tenemos también el festival allá en el norte, tenemos la del Dorado. Tenemos varios festivales que este año se realizaron
prácticamente nada, porque desde el 11 de marzo que estamos parados, y bueno, desde enero son 50 días, 70 días la que se tuvo para realizar los distintos festivales. Acá en Candelaria, por ejemplo, tenemos la del 2 de febrero, que es la festividad del santo patrono de la localidad, y también el aniversario de fundación de Candelaria. El 19 de marzo en Posadas, que ya no se realizó el festival del santo patrono de San José. Bueno, y así infinidad de festivales, y como decís vos, Alberto, rico en un abanico de opciones musicales que abarca de ritmo desde chamamé, galopa, gualambao, rajido doble, y después lo que tienen tendencia al ritmo brasilero, sertanejo, cumbia, bueno, un montón de ritmos musicales que tenemos aquí en la provincia de Misiones. Así es, y bueno, y toda esa parte, ¿no es cierto?, está toda parada, ¿no?, con respecto al tema, ¿no es cierto?, de festividades, ¿no? Totalmente. Y el panorama hacia adelante no muestra un panorama muy esclarecedor. Así que más que ver claridad en el horizonte, lo que tenemos que ver es optimismo, fortaleza, paciencia, y bueno, y de tratar de mantenernos como se pueda hasta que Dios diga adelante, y bueno, y podamos volver a retomar. Y yo creo que no es volver a lo mismo que éramos antes, sino que a partir de ahora esto tiene que servir para cambiar algunas cositas que por ahí no estaba teniéndose en cuenta. Respetar a la actividad del músico como un trabajador realmente, honrar el trabajo del músico, honrar el trabajo del artista, y bueno, y que terminen un poquito este ninguneo que, por decirlo de alguna manera, que muchas veces han recibido muchísimos artistas por parte, ¿no?, de la sociedad, creyendo que un músico no es un trabajador, y bueno, y todas esas cuestiones que sirva para poner en valor el trabajo y la importancia del trabajo del músico, del cantor, del trabajador de la cultura. Claro, justamente mi pregunta iba a apuntar a eso, ¿no? En qué nos puede cambiar humanamente, ¿no? Teniendo todo este tiempo de poder pensar, de hilvanar, de ver los efectos, los afectos, los defectos que nos marcan, ¿no es cierto?, como ser humano. ¿Cree que podemos, usted como profesor y aparte colega, ¿no es cierto?, ¿cómo visiona todo esto? Bueno, yo creo que indefectiblemente se tiene que producir un cambio. Naturalmente que algunas personas no lo van a ver así, no lo van a sentir y no lo van a poner en práctica. Al contrario, podrá seguir igual o peor, porque estamos de todo. Bueno, aquel que reconozca y haga un esfuerzo por corregir algunas cosas que detectamos, nosotros tenemos que detectar qué no está bien e intentar corregir. Entonces, en la medida que lo hagamos, vamos a tener un mejor resultado en la convivencia social. Y aquel que no lo hace, bueno, está claro, la ley la ley le va, de su propia vida, el karma mismo le va a tocar, y ahí en algún momento se va a dar cuenta, o no tal vez, y va a pasar desapercibido por esta vida. De eso se trata. Yo no quiero ser iluso, pero sí yo tengo mucha esperanza de que se produzcan cambios. De hecho, ya se están produciendo, ya se está viendo un comportamiento diferente por parte de personas que por ahí pensaban diferente, o a lo mejor no tenía la oportunidad de detenerse a pensar, y que hoy, con esta pandemia y con este aislamiento y con quedarse en casa y en razonar, se da cuenta y bueno, y está corrigiendo actitudes. Y eso es muy sano y es muy alentador.
Bien, profesor, recordamos a la gente ¿no? Que estamos hablando con el profesor Juan Ramón Fariña, aparte de profesor en la lengua guaraní, también es locutor, tiene programas de radio, y bueno, y ahí estamos charlando con él directamente de Misiones, comentándonos su vida. Le decimos a la gente que recién se engancha, ¿no es cierto?, con la entrevista, y bueno, y hablamos de valores, ¿no? Valores que se tienen que recalcar y se tienen, ¿no es cierto?, que repensar. Un valor, ¿no es cierto?, en la salud, la educación, en la seguridad. ¿Cómo lo ve usted? Sí, sí. eh, la salud, esta situación de la presencia del virus nos demuestra de que aquí no importa el nivel cultural, académico, el nivel económico, la edad ni el lugar donde vive. El virus está y la enfermedad nos ataca sin respetar ningún parámetro. Entonces eso nos tiene que demostrar de que la enfermedad se puede prevenir, se puede uno fortalecer viviendo en armonía o en lo más equilibrado posible, de manera tal de que la defensa del cuerpo de cada uno de nosotros esté fortalecido ante la presencia de una enfermedad. Eso por un lado. Bueno, la seguridad pasa, yo creo que por una cuestión de educación. Yo tengo mi humilde opinión de que si a los niños se los educa, a los niños se los educa, no vamos a tener tanta inseguridad, porque lamentablemente muchos de los hechos que atropellan a la integridad de la sociedad viene producidos por una parte de la sociedad que no tuvo acceso a la educación. Y no me estoy refiriendo a ir a la escuela, porque la educación está en la casa, en la familia. En la escuela recibimos instrucción, la educación recibimos en la casa, en la familia. Entonces, por ahí viene la mano. La inseguridad viene como consecuencia de falta de educación. Entonces, está estrechamente ligado. Para mí, esa es una opinión absolutamente personal, absolutamente humilde, puedo estar equivocado, pero es la conclusión a la que yo personalmente llego, ¿no? Y creo que por ahí viene la mano. Claro. Claro, yo le me da colación, ¿no es cierto?, de esta pregunta porque ahora la gente que vemos en la televisión y charla, donde dice que tenemos que cuidar quienes nos defienden. Y ahí habló, ¿no es cierto?, los que nos defienden, ¿no es cierto?, tanto la salud, tanto la educación, que vienen haciendo los maestros, y, ¿no es cierto?, y la seguridad que viene acompañada, como usted bien dice, si no hay educación no hay buena seguridad, ¿no? Y sí. Para mí empieza por ahí. Ahora, la televisión también, que en un tiempo era una herramienta muy valiosa y que servía para formar opinión, hoy por hoy no creo que sea tan así. La televisión, lamentablemente, hay horarios que no se puede mirar televisión porque te bombardean con pálidas, Sí. Y hay horarios que no se puede ver porque son programas de, entre comillas, entretenimientos, pero que denigran a las personas, que se burlan de las personas, y que son conducidas a los gritos, aturdiendo incluso a los participantes y no estoy hablando de un programa solo, sino que es más o menos generalizado. Entonces, hoy por hoy la televisión no está siendo un aliado en la formación de la sociedad. Qué bueno. Ahí hay un saludo, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, de una misionera que nos escucha todos los sábados y domingos. Ahí manda un saludo, ¿no es cierto?, para todos.
Doña, Qué lindo, doña Inés misionera. Angelis. Mamá guapa de misionera, ¿de dónde sos misionera? De Posada, doña Inés Angelis. Ah, bueno, vaya el abrazo entonces a la posadeña linda, pequeña flor de Burucuyá. Así es. Bueno, Bueno, profesor, la verdad que muy rica la charla con usted. Este es el principio, ¿no es cierto?, de los tantos artistas misioneros que vamos a ir charlando, porque Víctor me mandó mucho material como para ir compartiendo, ¿no es cierto?, con la gente, y a la vez ir charlando, no digo con todos, pero la mayoría vamos a ir charlando, empezando por el ministro, ¿no?, que es uno de los grandes artistas, ¿no?, que tengan suerte ustedes de tenerlo ahí como ministro de Cultura, ¿no? es así, es así. Sí, no, realmente yo creo que cada uno de nosotros somos un universo, un mundo, y hay tantas cosas para hablar y para compartir, y yo valoro muchísimo este puente que generan ustedes con Radio El Portal, desde ese lugar tan lejano para nosotros, una ciudad, estuve viendo en el Google con 9.000 habitantes, me imagino que es muy parecido a Candelaria, que es una localidad también chiquita, digamos, con 30.000 habitantes, pero chiquita, que bueno, establecer este puente, este lazo, me pone muy feliz, y seguramente que los colegas que tendrán la oportunidad de contactar con ustedes seguramente van a ir dejando ver su propio universo. Así Yo es. quiero, antes de despedirme, antes de cortar, Alberto, quiero ponerme a disposición no solamente de la radio, sino de la comunidad, del municipio, de las instituciones oficiales que quieran por ahí alguna vez llevar una charla, un ABC de todo lo que tiene que ver con el idioma y la cultura guaraní. Me pongo absolutamente a disposición. Vemos cómo hacemos como para conseguir alguien que viaje para allá, ahorramos el pasaje o ponemos la mitad cada uno y buscamos una taza de agua y agregamos a la olla del guiso de algunos vecinos por ahí y comemos lo que haya y vamos a llevar mucho de lo muy poquito que tenemos para dar. No, la verdad es un dato muy interesante y seguramente ya alguien está anotando. Porque están escuchando, lo está escuchando el director de Cultura de acá de Río Turbio, ¿eh? Bueno, Que... totalmente a disposición, mi teléfono también está a disposición, ahí está autorizado Alberto a compartir el número de teléfono, en el Facebook también me encuentra como Juan Ramón Fariña, tengo una página también en Facebook que es Juan Ramón Fariña Guaraní Tabarandú, y con mucho gusto vamos a estar respondiendo a todas las consultas que crean pertinente y que podamos otorgar como beneficio y ayuda. Bien, la verdad le agradecemos este contacto, Juan Ramón, muy rico, la riqueza misma, ¿no es cierto?, de la cultura guaranítica lo marca, ¿no?, de lo que es, seguramente que no va a faltar oportunidad de que pase todo esto y podamos traer encuentros culturales que hacen a la genuinidad, ¿no es cierto?, de nuestro ser, tanto nativos en la música y en todo, ¿no? Así será, Alberto. Muy bien, le agradezco este contacto. Abrazo grande, saludo y buen resto de domingo. Muy bien, igualmente para usted, y bueno, un saludo y un abrazo a Víctor ahí, que es el nexo que vamos a tener con todos los músicos misioneros, ¿eh? Perfecto, serán dados. Gracias. Muy bien. Hasta siempre, amigo. Hoy vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria, verde selva guaraní. Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero, don Andrés Guasuralí. Vengo a nombrarle a Quiroga, pues él escribió una historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar altanero que aquí ha vivido Lepombero, leyenda que es un misterio, como
como el yaceré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz: soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Vengo a nombrarle a Quiroga, pues él escribió una historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar altanero que aquí ha vivido Lepombero, leyenda que es un misterio, como el yaceré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz: soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Están escuchando un Zapucay en la cuenca. Cabellera de betú y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales a orillitas del Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre de lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que de llegar. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales a orillitas del Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre de lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que de llegar, el alba que de llegar, el alba que de llegar. Están escuchando un Zapucay en la cuenca. Disipando ya la ausencia que tu querer me ha dejado, hoy triste y abandonado, lloro tu ida camba, pero sé que volverás un día al caer la tarde. Entonces con fe y donaire sabrás que no te olvidé. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí, jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de mí. Hoy recuerdo al evocar lo que fuera nuestro ayer, pero ¿qué vamos a hacer si el destino quiso así?
devolver otra vez mi hermosa cuñata y entonces juntito a ti no habrá penas ni dolores, renacerán los amores que dejaste abandonado, no habrá nada del pasado que nos separe, Camba. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí, jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de mí. Hoy recuerdo al evocar lo que fuera nuestro ayer, pero ¿qué vamos a hacer si el destino quiso así? Hoy es tu cumpleaños, mamita linda. Hoy es tu cumpleaños y he de cantarte esta canción que ha nacido aquí en mi pecho, plena de adoración, de amor y esperanza. Hoy es tu cumpleaños, mamita linda. Por eso yo te traigo mis flores blancas, flores que fui cortando por el camino, bajando esta mañana de la montaña. Madre, yo vengo de lejos a traer mis regalos